A continuación, Santiagro. Bueno, amigos de Santiagro, continuamos acá en el municipio de Toca, en la finca San Antonio. Estamos aún en Siemcol, acompañado acá con nuestro ingeniero Rodolfo Mejía, nuestro experto de cannabis. Bueno, hoy vamos a terminar nuestros 3 capítulos de cannabis medicinal. En el último capítulo miramos cómo en invernadero hacíamos esos tratamientos específicos de el tratamiento de luz, humedad, en fin. Hoy quiero que miremos, ingeniero Mejía, por favor, cómo es el proceso de trasladar de invernadero a campo estas plantas tan hermosas. Y bueno, otras cositas sobre nutrición, pero por ahora cuéntenos, Inge, cómo es el trasplante, cómo es, acabo de ver a propósito que viene de un sustrato bien específico además para venirse a campo directamente. ¿Cómo es ese paso? Bueno, pues en primer lugar, nuevamente bienvenido en esta tercera semana y a ustedes también para que nos acompañaran en este proceso. Pues lo que vimos y hablamos la última vez fue precisamente todo lo que tenía que ver con el sistema vegetativo de nuestras plantas y lo que tiene que ver con el desarrollo, digámoslo así, endurecimiento de plantas. Te comentaba en los primeros capítulos que nosotros nos diferenciamos porque hacemos un ejercicio que denominamos semitropicalización, y es el hecho que cuando la planta ya ha alcanzado su estado vegetativo, aprovechamos la condición climática de 12 horas luz y 12 horas oscuridad para que empiece su sistema de floración. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues como comentaba la vez pasada, sacamos nuestros esquejes, ¿sí? Llevamos los esquejes directamente hacia turba. Una vez que, digamos, el esqueje ha empezado a producir su nuevo brote y adicional a eso tiene un cono, está completamente enraizado, pasamos a una segunda etapa que la denominamos el endurecimiento. Entonces, en el endurecimiento, ¿qué es lo que buscamos? De acá pasa a la maceta. Exactamente. Lo que buscamos simplemente es que nos genere un tallo con una buena lignina. Generalmente son un crecimiento que dura aproximadamente unos dos meses. Aquí estamos hablando que nuestras plantas pueden generar ese sistema de enraizamiento alrededor de unos 15 días aproximadamente en este sustrato. Aquí duran 2 meses, ¿sí? Bajo el sistema de 18 horas luz, 6 oscuridad, con las condiciones controladas. Y una vez que tenemos esta planta en este punto y sabemos que ya empieza, digámoslo así, su diferenciación para el estado, digámoslo, de floración, las traemos a campo. Y aquí lo más importante es que obviamente consideremos todo lo que es el manejo de suelo frente a nuestras plantas. Entonces, aquí algo que es importantísimo, y es que bajo ese término lo que nosotros hacemos en un principio es enriquecer nuestro sistema bajo la aplicación de materia orgánica. Nos hemos dado cuenta que, pues, obviamente, con el tipo de suelo que tenemos nosotros en este momento, que son de tipo franco-arcillosos, ¿sí? Al agregarle una buen componente de materia orgánica a las camas de trabajo, sabemos que aumentamos la cantidad de raíces, y adicional a eso, pues en la medida que tengamos buena raíz, sabemos que como es abajo, es arriba. Y tenemos rápidamente un proceso de diferenciación que también dura, digamos, unas 8 semanas, es decir, otros 2 meses. De esas 8 semanas nosotros hacemos todo el manejo cultural, particularmente las 6 primeras, y las últimas 2 las dejamos nosotros en un sistema que denominamos el de presión, o simplemente el de castigo, como le suelen denominar, donde no aplicamos riego, pues dejando de lado obviamente la oferta que nos entrega directamente nuestro clima, y dejamos también lo que tiene que ver con fertilización y demás para poder hacer que la planta florezca y nos produzca literalmente el producto final, que es nuestra flor. El agua que ustedes manejan, a propósito que estuvimos visitando hace un momento todo el proceso de circulación de agua, el tratamiento pues que se le hace al preciado líquido, estas plantas consumen mejor agua que algunos seres humanos. Precisamente nosotros hablábamos que el producto final es un producto con calidad farmacológica, por lo tanto de tener una residualidad cero, digámoslo en cierta medida, de lo que puede generar un castigo frente al producto final, que son nuestros aceites, o de la flor como tal. Entonces, primero nos aseguramos que efectivamente el suelo esté libre de cualquier tipo de inconveniente como metales pesados, patógenos, entre otros. Pero con respecto a lo que tú preguntabas, pues nuestro reservorio, que está más o menos sobre los 970 metros cúbicos, tiene aguas duras. No podemos emplear aguas duras sobre esta planta porque pues, vamos a dañarla, no nos va a funcionar, no va a hacer funcionar nuestro proceso.
Y para eso hemos implementado directamente el trabajo con una PETAP, una planta de tratamiento de agua. Entonces el agua llega directamente a la PETAP, se hace un primer proceso de purificación, donde le quitamos lodos y demás, y hay una segunda parte donde empezamos la ultra purificación, que es el valor agregado que tiene nuestra PETAP. Pues tiene un elemento que simplemente es, digamos, de ósmosis inversa, el agua por presión pasa por este lado, generando prácticamente que todo lo que es contaminante, residualidad, digamos, de pesticidas y demás que puedan ir por el agua, no genere ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Y luego pasamos a un sistema, digamos, de limpieza con luz ultravioleta para cualquier actividad biológica no la limpie. Entonces, todo el agua que llega aquí literalmente no es purificada, es ultra purificada, dándonos la ventaja precisamente de tener esta consideración. Adicional a eso no hacemos riego solamente, sino hacemos fertirriego, aplicando precisamente los macro y micro en la etapa, digámoslo así, tanto vegetativa como en la etapa de floración. Miremos la nutrición. Claro que sí, pasemos. Bien, entonces estamos revisando el tema nutricional para nuestro cannabis. Diego Ríos es nuestro operario encargado acá en Siemcol de ese tema de la nutrición del cannabis. ¿Cómo se fertiliza? ¿Qué fertilizan? ¿Cómo es el proceso? Bueno, listo, les comento. Dentro de todos los elementos que utilizamos para fertilizar encontramos dos grandes grupos. Los grupos que denominamos elementos mayores, dentro de los cuales encontramos nitrógeno, potasio y fósforo, y el otro grupo lo denominamos elementos menores, que son todos aquellos productos que no son los que ya mencioné dentro de los mayores. Dentro de los productos o elementos mayores encontramos estos dos, que lo que hacen es que me brindan una gran cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio a la nutrición de la planta. Dentro del grupo de los elementos menores encontramos, por ejemplo, este producto que me adiciona un 20% de boro, encontramos este producto que me adiciona 12% de hierro, este producto adiciona un 12% de cobre, este producto son 12% de manganeso y este productico granulado aporta nitrógeno, aporta calcio y aporta magnesio. La fertilización se lleva a cabo a través de estas mangueras de goteo que podemos ver en la parte baja de las plantas. Va por el fertirriego. Correcto, por fertirriego, y la cantidad de agua pues la determina el medio ambiente y la opinión de los ingenieros. ¿Y aplicaciones foliares se hacen? Aplicaciones foliares, sí señor, se hace fertilización a través de algunos aminoácidos. ¿Se bioestimula? Sí, se estimulan las plantas, y también pues tenemos el control MIPE, que es ya el control de las enfermedades y plagas que ya nos contaba el ingeniero que se hace de manera ecológica, se hace de manera biológica. Productos biológicos. Entonces la fertilización es mineral, dirigida al suelo por fertirriego, y se hace apoyo de bioestimulación a nivel foliar con algunos aminoácidos, me imagino, y algunas... Correctamente. Ok, muy bien, entonces sigamos hablando pues ahora de lo relacionado al mercadeo, a todo lo relacionado con el futuro del cannabis en el mercado mundial. Diego, muchas gracias. Diego nos mostró cuáles son los fertilizantes básicos que utilizamos para la fertilización de nuestro cultivo de cannabis, cómo debemos nutrirlo. Gracias, Diego, por la explicación. Con mucho gusto. Ahora bien, pues no hemos tocado el tema del ciclo fenológico, del periodo de vida de esta planta. Bueno, pues Giovanni, esta planta prácticamente tiene en promedio, porque eso depende literalmente de la variedad, en promedio puede tener entre 4 y 5 meses en el sistema productivo. Hablamos, un ejercicio, si viene por esqueje, digamos que puede durar aproximadamente entre 20 a 30 días, insisto una vez más, dependiendo del proceso de enraizamiento de la variedad. Una vez que hemos logrado ese enraizamiento, nos vamos a la primera parte vegetativa, el ciclo fenológico vegetativo. Y en este punto, lo que les decía, con manejo de luz, dura aproximadamente unos 2 meses, ¿sí? Una vez que vemos que prácticamente la planta ha completado ese periodo, en altura y manejo, llevamos la parte de floración, que dura otros 2 meses, para que completemos 2 meses vegetativo, 2 meses en floración, más el mes de, digamos, diferenciación, para poder sacar directamente nuestro producto. De este ejercicio al final, digamos de esas 8 semanas, las últimas 2, lo que les mencionaba, buscamos simplemente el desarrollo de castigo para estimular que las plantas nos produzcan la mayor cantidad de tricomas.
porque a la hora del té, si bien es cierto, pues lo que estamos cosechando es la flor. Los tricomas son los pelitos. Exactamente, son las glándulas de que las encontramos, digámoslo así, aquí alrededor de nuestra flor. Los vellitos. Esos vellitos, que es un mecanismo que tiene la planta de defensa. Entonces, el hecho, por ejemplo, de quitarle agua, la planta se estresa, inmediatamente me produce más. Entonces, lo que estamos buscando nosotros en cierta medida precisamente es el mayor volumen de esos tricomas por planta, que es uno de los factores importantísimos, y por obviamente también lo que tiene que ver con el potencial o la potencia. Entre mayor concentración de cannabinoides, en este caso particular de CBD, pues obviamente va a ser muchísimo mejor. A propósito de los tricomas, me imagino que cuando se hacen aplicaciones foliares que nos mencionaba Diego hace un momento, ¿se debe utilizar algún humectante o algo para que los... Claro que sí. Igualmente en este punto recordemos que cuando llegamos a este lado nosotros hacemos 0 aplicaciones para evitar que tengamos algún tipo de inconveniente directamente sobre lo que tiene que ver con la producción de flor. Y en ese sentido disminuir o evitar en cierta medida la residualidad de los productos, así sean orgánicos, que no nos queda absolutamente nada finalmente en nuestro proceso. Muy bien, pues yo veo que, o sea, cada vez nos sale una pregunta, otra más, se nos irían 18 programas, pero el tiempo en televisión desafortunadamente está en corto, ingeniero. Entonces yo quiero como ir rematando este capítulo final de nuestro cannabis acá en Siemcol, contándoles, por favor, a nuestros televidentes, cuál es el futuro de este cultivo en Colombia, en nuestra región, lo social, qué impacto está teniendo, lo económico para nuestros agricultores que de pronto quieran, sí, en algún momento dijimos que el costo de inversión es relativamente alto, pero bueno, me imagino que va a haber también canales de financiación también que pueden servir para mucha gente que quiera vincularse a este tipo de proyectos. Entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el mercado? Y verdad, miremos lo social de este cultivo acá en la región. Bueno, hay muchas preguntas, pero algo que es bien importante tener en cuenta es finalmente nosotros qué sacamos. Recordemos que estamos en un ejercicio donde tenemos plantas con fines medicinales, ¿cierto? Lo que nosotros cosechamos finalmente es la flor, que es la que tú ves en este punto. La flor cuando llega a, digamos, a determinado parámetro, que está relacionado con los pistilos y los tricomas, hacemos la cosecha, nos quedamos con ella y la ponemos en un proceso de secado. De ahí que prácticamente el primer producto que podemos comercializar como materia prima, esa es la poscosecha. Exactamente, es la flor seca. Cuando tenemos la flor seca, hacemos todos los trámites para poder sacar directamente de la flor los aceites que nos interesan. Dentro de esos hablamos de 3 categorías. El primero, que hablamos simplemente del full spectrum, que tiene todos los cannabinoides y terpenos. Hay otro tipo de elemento que se llama el broad, donde eliminamos el THC, o por lo menos se baja a un punto en que la cromatografía finalmente no nos va a mostrar que tengamos ese THC. Y hay un tercer producto que simplemente son los aislados, que son literalmente los cristales de CBD que podemos comercializar. Finalmente, esos productos, bajo el término médico, digamos, han denotado una muy buena respuesta, particularmente para el tratamiento, por ejemplo, de la epilepsia. Y aunque todavía no tenemos un elemento científico que realmente nos permita llegar a ese punto, se ha podido hablar también del Parkinson, entre otros elementos. Pero igual, estas gotas son muy buenas para los dolores articulares, lo que sacamos como aceites para dolores articulares, todo lo que tenga que ver particularmente, digamos, con cualquier tipo de dolor, inclusive para conciliación de sueño y demás. Aplicaciones médicas hay muchísimas. Aplicaciones industriales, si hablamos particularmente del cáñamo, todo lo que son fibras y generación de fibras, sí, es algo importante. Cáñamo. El cáñamo, sí, que es algo diferente a lo que tenemos acá por manejo. Sacamos fibra de la parte externa, inclusive de su parte interna, que denominamos cañamizo, se pueden hacer elementos de construcción que también son bien interesantes. Pero volviendo otra vez al CBD, el 811, que es el nuevo decreto que tenemos nosotros, nos permite algo bien interesante, poder también abordar todo lo que tiene que ver la industria de bebidas y la industria, digámoslo así, de elementos de consumo, aplicando el CBD a estos productos. Entonces, muy seguramente de aquí a un tiempo estaremos hablando de cerveza con CBD, bueno, y de bebidas estimulantes con CBD. ¿Dónde se consiguen estos productos farmacéuticos, ingeniero? Bueno, ese es un buen punto. Para poder hablar de producto farmacéutico, nosotros debemos considerar que son productos que están dados simplemente no en cualquier botica, simplemente, digamos, debe tener una autorización del INVIMA, y directamente con las empresas lo tenemos nosotros, que vale la pena mencionarlos. Pero la mayoría de los productos nosotros les estamos prácticamente, bajo el término de materia seca, sacarlos a un mercado internacional, que era la otra pregunta que usted me estaba haciendo. Tenemos grandes mercados en Europa, como es el caso de Inglaterra, el caso de Italia, Alemania. Hay algunos mercados emergentes, como el caso de Israel, el caso de Grecia, Polonia, entre otras, y aquí a nivel latinoamericano también. Hablando de Brasil, que tiene una muy buena acogida en este proceso, y ellos no siembran, entonces necesitan directamente quien les suministre esta materia prima. Ecuador, Panamá, México, entre otras. Lo que estamos viendo es que, digamos, en la medida que pasa el tiempo, son más los países que se integran a este proceso de ver las bondades del cannabis, y obviamente nos va a generar una apertura bien interesante. Se cree, para cerrar este punto, nos lo dice el gobierno, que finalmente esto va a cambiar un poquito la economía del país y va a aportar muchísimo por encima de las flores, del banano y del café.
Pues Dios quiera que así sea, ¿verdad? Todos estos emprendimientos que finalmente son los que van a hacer resurgir la economía de nuestra región, de nuestro país. Pues amigos televidentes, desafortunadamente el tiempo se nos agotó, se nos está agotando. Más que darle las gracias, ingeniero, por todas estas explicaciones. Diego, hombre, muy formal por también los aportes que nos ha dado el día de hoy. ¿A dónde lo contactamos? ¿Cómo se busca? Ciemcol, nuestras páginas. Claro, nuestra página directa es www.ciencol.com.co, está directamente pues, en internet, y a través de ella pues cualquier elemento. Igual nosotros tenemos algo interesante, brindamos también a compañía a los pequeños productores y a aquellos que quieren motivarse en la industria del cannabis con nuestras escuelas canábicas. Inclusive les dejo mi teléfono si no hay ningún inconveniente. Claro que sí. Ahí abajito aparece el número telefónico Claro que con sí. la magia de la televisión, y estamos abiertos a poder ayudar y guiar en este proceso. Sabemos que en la medida que nosotros también podamos acompañar con lo que hemos vivido, podemos hacer que esta industria crezca para todo el mundo. Muchísimas gracias, ingeniero. A todo el equipo de Ciemcol, a Julio César, que también nos acompañó en estas grabaciones. Pues hombre, nos vemos el próximo programa con otros temas también interesantes. Hoy rematamos cannabis, seguiremos con temas de interés para todos nuestros santiagrovidentes. Ingeniero, gracias, bendiciones, y que prospere al por mayor y que Dios nos ilumine sacando estos proyectos tan interesantes para la economía nacional. Amén, que así sea. Hola amigos de Santiagro, aquí seguimos en Viracachá, Boyacá, en la vereda Pueblo Viejo, en Viracetas. Seguimos con Santiagro Enseña. Santiagro Enseña, seguimos con champiñones y seguimos con don Alexander Espinosa hablando de sustratos. Hoy vamos a terminar de hablar y de aprender a través acá de estas enseñanzas tan prácticas de don Alexander, de cómo vamos a terminar de preparar nuestro sustrato para así, ahora sí, sembrar nuestros champiñones. Seguimos con Viracetas acá en Viracachá. Don Alexander, ¿cómo me le va? Bien, sí señor. Continuamos entonces. Síganos contando entonces cómo es el manejo del sustrato, cómo lo vamos a seguir implementando para que esos champiñones nos crezcan vigorosos y hermosos y deliciosos además. Claro que sí. Hay que tener en cuenta una cosa. El champiñón en la fase 1 necesita de una humedad relativa alta, en la fase 1 y en la fase de fructificación, lo cual quiere decir que la temperatura ideal de él es de 18 grados. Si nos vamos a hacer un cultivo de champiñón en temperatura, un clima templado, empezamos a tener muchos problemas, sobre todo de enfermedades. Entonces, ya teniendo la pila con la humedad suficiente, se le hace un volteo. En el volteo número 2 se le aplica la otra cantidad de nitrógeno o de estiércol con el yeso. El yeso sirve para neutralizar el pH y para que ayude a subir la temperatura. En el volteo número 3 se le aplica lo que es harinas o el nutriente que se le adiciona para el sustrato, que se le adiciona es torta de soya, palmiste y urea. En el volteo número 4 se le da oxígeno, lo que se le está dando acá. ¿Para qué se le da el oxígeno? Para que revolver más el material, para mirarle la humedad y para darle oxígeno. ¿Sí? Bueno, este está un poquito de pasado para humedad para entrar al túnel. Entonces, cuando está pasado de humedad, en esto no se puede entrar a túnel. ¿Sí? Bueno, este sí ya da punto. Los volteos se hacen para eso, para que se homogeneice todo el material, quede el agua bien dispersa y para que el nutriente también quede bien disperso dentro del compostaje. Y ahí ya se mete al túnel de pasteurización. En el túnel de pasteurización dura 7 días. Los 2 primeros días tiene que subir una temperatura y tiene 6 puntos de toma de temperatura.
alto, medio, bajo. Todos los puntos deben de dar una temperatura igual. Sin oxígeno. Sin oxígeno. Allá el proceso es anaeróbico. Hay unas válvulas de recirculación donde con las válvulas usted le va graduando la potencia de aire y de acuerdo a eso usted le puede subir o bajar la temperatura. Si yo no tuviera en mi finca un túnel de estos, ¿cómo pudiera yo reemplazarlo? ¿Cómo puedo sustituirlo? No, obligatoriamente le toca tenerlo, porque ahí es donde se desinfecta el material. Eso tiene que ser totalmente hermético. Pero se puede elaborar Sí, claro. a un tamaño más pequeño. Sí, claro, de acuerdo a la cantidad de bolsas que vaya a producir. Si va O sea, a porque ya lo podríamos hacer en nuestra finca, ¿no? Es decir, sí, este túnel está para 350 bolsas. ¿Sí? O sea, todo el proyecto usted tiene que organizarlo de acuerdo a la cantidad de bolsas que vaya a producir. De acuerdo a eso tiene que hacer el patio, de acuerdo a eso tiene que hacer las salas, de acuerdo a eso tiene que hacer el túnel. Todo, porque usted no puede hacer un patio para hacer 1000 bolsas y un túnel para hacer 300. Claro, tiene que ser acorde una cosa con la otra. Acorde una cosa con la otra, correcto. Muy bien. ¿Algo más para referenciar el tema de los sustratos? Ya aquí sale el túnel al 7º día, se siembra, ya ahorita hacemos el proceso de siembra y empieza la fase 2, que la fase 2 va a las salas de incubación. Perfecto. Bueno, don Alexander, entonces por hoy terminamos el tema de los sustratos, la cama, la base pues para la siembra de nuestros champiñones, y pues vamos a continuar nuestro siguiente episodio con la siembra del champiñón. Ya sabemos cómo es el proceso de obtener un buen sustrato, una buena cama para nuestro champiñón, y Santiago enseña, nuestros televidentes aprenden a cómo sembrar champiñón en su finca. Santiago enseña con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Estás viendo Santiago, viendo el campo, miércoles 5:05 AM, repetición, miércoles 7:30 PM, sábado y domingo 5:05 AM. Tengo la amabilidad de invitarlos a que escuchen, a que vean el programa Música Mundi. A usted que está interesado en conocer la música académica, vea Música Mundi. A usted que quiere saber qué es eso de la música clásica, vea Música Mundi. A usted que le gusta la música clásica, vea Música Mundi. En total, vea Música Mundi, el programa en Telesantiago con la cita con los grandes compositores. La Valeriana Papayuelas. Estamos ubicados a tan solo 8 kilómetros de la ciudad de Tunja, el mejor y más grande cultivo de papayuela del centro del departamento. Una fruta promisoria con un altísimo valor nutricional y medicinal que está al alcance de todos los boyacenses. Consúmela fresca, en aromáticas, en almíbar y hasta en jugos. Prepárala en casa o pídela en tus cafeterías y postrerías de confianza. Seguramente la encontrarás y te encantará. La Valeriana Papayuelas, vereda Concepción Bajo, sector Caolines, Convita, Boyacá. Pedidos al 312-592-3527. ¿Qué tal amigos de Telesantiago? Mi nombre es Jaime Cárdenas, presentador de Noches de Serenata. Para que me vean, se tengan la gentileza, viernes, sábado y domingo a las 7 de la noche estará Noches de Serenata. Noches de Serenata, viernes 7:05 PM, repetición sábado 7:05 PM, domingo 7:05 PM. Agroboutique, jardines y agro más. Ya está en Villa de Leyva, Boyacá, su almacén especializado en insumos y elementos para el establecimiento, mantenimiento y cuidado de sus huertos y jardines. Contamos con una amplia variedad de productos y marcas nobles con el medio ambiente
de fertilizantes, insecticidas, fungicidas y herbicidas, entre otros, para alimentar y proteger sus plantas y cultivos en casa y fuera de ella. Visítenos, profesionales especializados y con respaldo técnico estaremos para atenderle. Estamos ubicados en la carrera 13 con calle 19, interno al vivero Ambientes Ecológicos. En Telesantiago de Tunja ya está Santiagro, Viendo el Campo, el primer programa de televisión regional dirigido al sector agropecuario del departamento de Boyacá. Secciones de altísimo interés como Santiagro Enseña. Allí aprenderemos y nos capacitaremos para diferentes actividades del campo. Igualmente tendremos invitados especiales dedicados a producir nuestros alimentos, quienes nos contarán sus experiencias dentro de su admirable labor. De la misma manera contaremos con nuestro consultorio agronómico, donde profesionales especializados contestarán a nuestros televidentes todas las dudas y preguntas técnicas relacionadas con el ámbito agropecuario. Los invitamos a que nos acompañen en este prometedor espacio todos los miércoles desde las 5:05 de la mañana y con repeticiones el mismo día a las 7:30 de la noche, al igual que sábados y domingos desde las 5:05 de la mañana. Allá nos veremos. Santiagro, Viendo el Campo. Estás viendo Santiagro, Viendo el Campo, miércoles 5:05 AM, repetición, miércoles 7:30 PM, sábado y domingo 5:05 AM. En su consultorio agronómico de Santiagro, usted puede hacernos toda clase de consultas relacionadas con el campo. Solo escríbanos a nuestro correo electrónico o a nuestros WhatsApps, como aparecen en pantalla. Y no olvide seguirnos en las redes sociales de nuestro canal Telesantiago de Tunja. Pregunta Alfredo Bastidas, de Tunja. En el mercado he encontrado paquetes de semillas de hortalizas orgánicas. ¿Cuál es la diferencia y la ventaja entre ellas y las semillas comunes que normalmente venden? Nos responde Daniel Sánchez, subgerente de la División Ambiental de ANASAC, Colombia. Contestando a la pregunta de Alfredo, respecto a cuál es la diferencia entre las semillas orgánicas y las semillas no orgánicas que vienen en sobres, básicamente tenemos dos diferencias marcadas. Una de ellas es la obtención de las semillas. Cuando se hace de manera orgánica, quiere decir que el tratamiento que se le hace a las semillas para obtenerlas no se le aplican químicos, lo cual hace que su obtención sea de manera orgánica. Esto digamos que tiene unos beneficios, ya que los químicos indudablemente para evitar hongos y para evitar enfermedades en las semillas y que se dañen, generan trazas que pueden quedar dentro de las semillas. Entonces esta es una de las diferencias que son grandes. Y la otra diferencia es cuando ya sembramos las semillas orgánicas en la tierra y esperamos a que crezcan y a que tenga todo su proceso. Se ha comprobado que los nutrientes que hay dentro de las plantas que germinan desde semillas orgánicas son mayores en proporción. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Una lechuga, si yo cojo dos lechugas, una orgánica y la otra de una semilla normal, al estar ya grandes, poderlas analizar los nutrientes que tienen adentro, la orgánica tiene mayor proporción de nutrientes que la que se hace de manera convencional. Entonces estas son dos grandes diferencias que contamos en este tipo de semillas orgánicas y las convencionales. Igual las dos son igualmente comestibles, las trazas de químicos también son muy pequeñas, pero es la gran diferencia. Muchas gracias.